Amigos de Charlas de Cuarentena, siempre invitados especiales, especialísimos. Un amigo, un apellido ilustre en el fútbol peruano, de tradición, vinculado a un club muy popular, a un club protagonista siempre. Un hombre profesional, lo cual nos cabe la satisfacción de conocernos muchísimos años. Rafael Castillo, Rafo, para mí y para muchos, hijo del Cholo Castillo y abuelo del otro Cholo Castillo que vamos a conversar. Rafo, muchas gracias por dejarnos entrar a tu casa y aceptarnos participar en Charlas de Cuarentena. Igual, o sea, muchas gracias a ti. Un gusto de verte, de vernos las caras, cuánto tiempo que no nos las hemos visto, un par de veces que habremos conversado, algún mensaje por WhatsApp de saludo, pero hoy nos volvemos a ver después de mucho tiempo. Así que tengo este placer. Gracias por esta oportunidad de conversar y un saludo también a toda la gente, a todos los muchachos que nos ven también a través de tu programa, ¿no? Gracias, Rafa. Tradición de familia. El apellido Castillo está vinculado no solamente a la Alianza, está vinculado al fútbol peruano y tú has sido un brillante sucesor de lo que ha sido esa línea familiar. Pero Rafa inicia primero como jugador. Hay mucha gente que no sabe que hemos jugado los clásicos Alianza U con unas promociones, digamos, jóvenes, y había clásicos en Matute, en el estadio Lolo Fernández, por allá por los 67, 68, 69, más o menos. Esa trayectoria futbolística y esos inicios, ese cariño para seguir en el fútbol, ¿cómo nace, Rafa? ¿Cómo viene? ¿Cómo llegas tú a todo esto? Bueno, mi papá me llevaba desde muy pequeño a todos lo que eran los entrenamientos y sobre todo también recuerdo la concentración de Barranco del equipo profesional de Alianza Lima, ¿no? Ahí tuve la oportunidad de conocer a don Jaime de Almeida. Yo estaba muy pequeño y creo que me decía esa cana, me decía, ¿no? Y creo que esa cana significaba muchacho vivo, algo así, perspicaz, ¿no? Pícaro, cosas así, ¿no? Y siempre, y bueno, y yo iba a la concentración, almorzaba con los jugadores del primer equipo, que en ese momento estamos hablando de Perico León, Víctor Pitín Segarra, estaba por ahí Juan Rivero, Román Villanueva, Rafael Risco, Orlando Lavalle, tantos jugadores, ¿no? Que por ahí comienzo a mencionar, dar nombres, por ahí me puedo olvidar de alguno y no quisiera olvidarme de ninguno, ¿no? Pero a partir de esa edad, yo más o menos tenía 4 años, después 5 años, 6 años, 7 años, me acuerdo, y ya yo era el aguatero titular del equipo juvenil de Alianza Lima. Yo era el aguatero titular, o sea, me llamaban, y yo iba con una bolsa de agua y era el encargado de las pitas. De las pitas, porque en esa época, Roberto, sí, las medias, tú recuerdas que las medias que había, las medias, claro, las medias, esa de claro, 3 hilos, esa gruesa de 3 hilos. Claro, bueno, entonces yo era encargado, ya la víspera del partido, mi papá me decía, bueno, tú te encargas de las pitas y las pitas completas quiero verlas al final del partido, ya en el vestuario que las recojas. Entonces yo me encargaba de eso y mi papá me daba mis 10 soles también de propina como le daba también a los jugadores, pues, ¿no? Claro. Me faltaba una pita y no me pagaba, pues, ¿no? Entonces, era un paso. Entonces era un equipo juvenil en esa época que yo recuerdo que era el Ciego García, era Jorge Andrade, era José Velázquez, Chato Vilela, Nalo Barquero, César Cueto, Papocho Rubianes, Lucio Gutiérrez. O sea, Claro. era un buen equipo juvenil en ese momento, ¿no? Nalo Barquero, que en esa época jugaban 4-3-3 y el puntero izquierdo mentiroso era César Cueto porque era volante titular. La volante titular era el Chato Vilela, Chale Lazón, Carlos Lazón, el hijo mayor de mi tío Carlos Lazón, ¿no? Y el Nalo Barquero. Y Claro. Cueto tenía que jugar de puntero izquierdo, que era el puntero izquierdo mentiroso. Hay mucha gente que no sabe que claro. Era pequeñito. Exacto, ¿no? Y habían pues qué partidos, ¿no? Porque yo, claro, estamos hablando de Alianza Lima, pero el Boys con don Alberto Lizárraga, que era entrenador creo en esa época, también tenía un buen equipo, Municipal tenía un buen equipo, la U también tenía un buen equipo juvenil, o sea, había muy buenos equipos juveniles, pero hablamos de que muy buenos porque habían buenos jugadores, muy buenos jugadores, y con buen biotipo, ¿no? O sea, eran bonitos esos campeonatos juveniles, ¿no? Eran intensos, realmente, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que comienza
Yo comienzo a ir sí, a Alianza Lima, me llevaba, por ahí ya creo que en un momento tenía 12 años y a veces entrenaba y corría en las pretemporadas del primer equipo de Alianza que bajaban por Barranco, por un Claro, acantilado para ponerse a correr por toda la costa, pues, ¿no? Y entonces yo entrenaba, 12, 13 años, siempre corría ahí y llegaba al final con, me acuerdo, con Eduardo Saavedra, que era el arquero, el el segundo, arquero, claro. claro, era Eduardo Saavedra, que como siempre, pues tú sabes que en el trabajo de fondo los arqueros son los que Los llegan al arqueros van final. al último, así Claro, es. claro, claro. Entonces yo llegaba con ellos, pero yo tenía 12, 13 años, pues, ¿no? Entonces ahí paraba con ellos y tengo cosas que realmente viví, compartí y ahí me nació ese cariño, ese amor a Alianza por todas las cosas que veía y que era como algo íntimo, era una familia, ¿no? Inclusive la concentración en esa época de Alianza Lima era una casona. Entonces Exacto. era una casona familiar que la adaptaron y la prepararon con diferentes habitaciones, inclusive había habitaciones que tenían camarotes donde ahí concentraban también, algunos dormían, algunos jugadores que de repente eran los que ayudaban a completar la nómina, ¿no? Del plantel, ¿no? Eran los más jóvenes por ahí, ¿no? Que pagaban ese derecho de piso y dormían en camarotes, ¿no? Y era una concentración que era algo íntimo. Me acuerdo haberlo visto a Pitín, a Perico León, porque después del almuerzo, el postre era una manzana o una naranja, La fruta, o una fruta era, ¿no? Entonces yo me claro. acuerdo haberlo visto, y el entrenador, creo que de esa época era Dan Georgiaris, me parece El un, griego, el griego, el claro, griego, ¿no? Entonces claro. él le decía a los jugadores de que, bueno, después del almuerzo que se vayan a caminar hasta el Parque Barranco. Entonces ellos iban caminando todos al Parque Barranco y yo, bueno, yo ahí me colaba, pues, ¿no? Yo caminaba, yo me colaba ahí con ellos, pues, ¿no? Claro, 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 lindo, lindo. claro, yo me colaba y todo, iba con ellos caminando y lo veía a Perico León que se puso la naranja acá en la frente y caminó una calle, caminó una cuadra, caminó sin que se le cayera la naranja. Porque Son, son, caminaba, caminaba. son anécdotas Sí, sí, pues sí. increíbles. Esa Sí, casa de Barranco, sí. que sí la llegaba yo a conocer y que en un terremoto se vino abajo gran Sí, parte se de vino esa. abajo. Sí, 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 Así sí. es. O sea, Sí, qué lindas vivencias, sí. Rafa. Vamos a ir a un primer corte y después Ok, un poquito el detalle de ahí, cómo vamos ya entrando ambos más o menos en paralelo a la juventud y a los pasos que hemos seguido. Vamos a un pequeño corte y ok. regresamos. Gracias, Roberto. Verisur, dígame. Llamaba porque quiero poner una alarma. ¿Ha sufrido un robo? Sí, sí, se han colado por el jardín aprovechando que no estaba. No se preocupe. Le puedo mandar un experto para que deje la alarma instalada y su casa protegida. Pero, ¿puede ser hoy? Por supuesto. Podemos estar ahí esta misma tarde. Ah, bueno, perfecto. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Llama al 0800-188-20 o solicítalo online en verisur.pe. Regresamos, amigos, en Charla de Cuarentena, una conversación exquisita, llena de anécdotas, porque es parte de un apellido que tiene que ver con la historia del fútbol, con la formación, con la dirección técnica, con eso que se llama ser un maestro y que Rafa ha sabido seguirlo, el apellido Castillo. Nos habíamos quedado, Rafa, en esa infancia ya prejuvenil, con anécdotas, esa de Perico es extraordinaria, lo de la naranja, caminando una cuadra, con toda esa gente, y ya Rafa va creciendo y van teniendo, de lo que yo me acuerdo, y tú corrígeme, aumentame, esa vocación tuya de ser parte, ¿no? De seguir la línea familiar de tu abuelo y tu papá. Sí, fíjate, mi papá nunca me dijo, nunca me mencionó, me lo mencionó. Además, él quería que yo estudiara en la universidad. Llegué hasta los juveniles de Alianza. En un momento estuve en la reserva de Alianza y entrenaba con el primer equipo. Habían campeonatos de reserva, preliminares del primer equipo. Y bueno, yo no jugué ningún partido, ni un minuto salía de suplente y no me pusieron ningún minuto, ¿no? Entonces, en ese momento, de repente, quizás la gente que estaba en el comando técnico
profesional, yo entiendo que era su manera, era su metodología, su forma de trabajar, pero habían cosas que no pasaba por un entrenamiento, no pasaba de que cómo entrenabas, sino pasaba por un tema de cómo tratabas. O en ese momento, claro, no me pusieron ningún minuto, yo me sentí mal y le dije un día, me toca la puerta a mi mamá de mi habitación para que vaya a entrenar al día siguiente y le dije, no voy al fútbol más. Entonces me alejé por un espacio de 3 años. Estudié administraciones de empresas, mi papá me pagó el instituto en el IPAE, Avenida La Marina, estuve estudiando administraciones de empresas, de ahí comencé a trabajar como asistente de gerencia general en 3 compañías industriales. Me iba bien, Roberto, yo tenía 21 años, 22 años, me iba súper, súper bien y con una gran proyección. Y mi papá en el fútbol, o sea, yo ya no iba más al fútbol. Y le hacen una entrevista en una página, en un diario muy conocido, y en una página central le hacen, ¿no? Entonces habla un poco de su vida, habla de su familia, y le preguntan que si le hubiese gustado de que alguno de sus hijos siguiera su carrera, ¿no? Como entrenador. Y mi papá dijo, sí, me hubiese gustado, pero tengo a mi hija que está en la universidad, ¿no? Está estudiando para contabilidad, contadora, y tengo a mi hijo que trabaja en empresas y él estudió para administrador de empresas. Pero dijo, sí, me hubiese gustado. Yo cerré ese diario, Roberto. Al día siguiente renuncié en las empresas y no le dije nada a mi papá. Renuncié en las empresas en las cuales yo trabajaba, tenía carro a mi disposición las 24 horas, yo andaba con camisa y corbata, con terno, viajaba por todo el Perú, no me iba bien, y renuncié. Entonces le dije a mi papá que quería ayudarlo. Me dijo, ¿estás seguro? Sí, 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 me dice. Y entonces comencé a ayudarlo. Un año Alianza no me pagó sueldo porque era el presupuesto, no alcanzaba. Entonces yo andaba con mi viejo para arriba y para abajo. Yo le cargaba las pelotas y de repente tenía que entrenar con Caico, que en ese momento de repente estaba ya en los juveniles, que era el arquero. Yo tenía que ir a recogerle las pelotas, ¿no? Entonces, Claro. como yo ya lo preparaba Caico, mi papá ya lo preparaba Caico, más era lo que recogía las pelotas que Caico las agarrara en ese momento, Claro. ¿no? Entonces, bueno, yo comencé ayudando a mi papá, de ahí tuve la oportunidad de conocer a Javier Beltrán, en la parte de preparación física, Claro. me daba ciertas pautas, era el preparador físico del momento, era el preparador físico de la selección de vóley también, estuve en la selección peruana muchas veces y estuve en Alianza Lima con Didi. Y entonces se hizo el primer curso de la NEF, que creo que fue en el año 1986, me parece, que fue el primer un curso básico. Y entonces ahí estuvimos muchos, estuvo Víctor Rivera, estuvo William Laya, ¿no? Y estuvieron muchos exjugadores de fútbol y gente que tuve oportunidad de conocer. Éramos un aula, estuvo Rafael Castañeda, fue un aula donde había, pues, no sé, 40, 50 personas, o sea, no eran ¿no? Y fue grato. Entonces fue así como comencé y ya después mi papá, yo entrenaba a los equipos y mi papá los dirigía, porque mi papá trabajaba en Petroperú, entonces él tenía un horario al cual tenía que respetar y salía a las 3 de la tarde más o menos, 3 y media. Entonces mi papá llegaba a las 4 al estadio. Entonces a veces comenzamos a entrenar a las 3 o 3 y media y yo ya iniciaba los entrenamientos y ya después yo fui ganando más respeto con los chicos, fui preocupándome por ir aprendiendo más cosas y cuando yo me dediqué y me metí a esto del fútbol, a través de las experiencias que yo viví, que te conté por qué me alejé, dije, me voy a preparar para tratar como a mí me hubiese gustado que me trataran, ¿no? Obviamente después con las experiencias de mi papá, con sus conocimientos, y me dijo en un momento, ya es tiempo que tú formes tu primera categoría. Y mi primera categoría fue la 7-5. Esa 7-5 de Alianza, que estamos hablando de David Chévez, Roberto Holsen, Walter Reyes, Julio Penalillo, Panchito Guzmán, Sandro Gamarra, para ahí estaba Javier Mosquera, Oscar Rosas, muchos chicos, José Melgar, que era Pepe Lucho, Loberita Ramírez, Juan Carlos Sandi, un Chico Arenas, o sea, muchos chicos el Ronco Rodríguez, eran épocas y jugábamos, ¿te acuerdas ese campeonato? Tú tenías Claro. la escuela Titín Drago, ¿no? Claro. Que había buenos equipos, me acuerdo, hay un nombre, porque desde que me hablaste, recuerdo para esta entrevista que fue la semana pasada, que no se logró,
recordé a Sanguinetti y había un chico en la volante que jugaba muy bien, Garrido. Claro, claro. Recuerdo. Manuel Garrido, Había, que le decían Ma, Cachanga y que terminó Cachanga. en Suiza. Exacto. Pero qué lindas épocas, y de, Sí. de ese equipo tuyo, y yo capitalizo la primera selección porque después tuvimos en paralelo. Tú tenías Sí. los juveniles, yo tenía lo que se llamaba la C-17, que estaba en inicios, no había sub-15. Varios chicos de ellos, a Chévez, a varios chicos, y que Chévez en algún momento jugaba de lateral o central y tú me lo recomendaste ponlo arriba. Cosas así que uno ahorita que hablamos, Rafa, y vienen esas épocas en que en algún momento hemos compartido selecciones, tú con esa selección donde estaba, si no mal recuerdo, Luna, estaba Claudio, estaba Churliza, estaba Leao Butrón, fíjate qué nombrecitos, ¿ah? ¿No? Claro, estaban ahí, claro, marcador derecho, cuando aparece, David Chávez fue a probarse la 7-5 de Alianza, él fue con 10 años y era marcador derecho. Exacto. Y era fuerte, entonces nosotros carecíamos de un delantero y bueno, lo pusimos ahí adelante y le pusieron de ahí el tanque, ¿no? Porque era todo terreno, pues sí, hecho acá, hecho acá. Claro. Después ya comenzó a ser más generoso, con la pelota, ¿no? Más sutil, ¿no? Y ahí fue aprendiendo, eso lo obligó a aprender y a mejorar. En esa selección sub-20, claro, tuvimos a Marco Flores, a Héctor Hernández, a Leao Butrón, a Jorge Guamán, a Sandro Bailón, a Ricardo Ronceros, a César Santolaya, tenía a Carlos Segarra, Marco Churliza, Henry Quinteros, Carpio, Claudio Pizarro, Andrés Mendoza, Juan Luna, Abelo Batón. Una selección con tremendo, realmente... tremendo. Claro, Sí. y sabes una cosa, antes de irnos a la segunda pausa, Rafa, es que eran otras épocas para escoger selecciones. No era tan fácil como ahora que está diversificado, que hay un campeonato más amplios. Venía la última parte y los entrenadores en menores en esa época, Chalaca, Chino Rivera que recién se iniciaba, había Samuel Eugenio, en fin, algunos nombres que se me pueden ir de la memoria. No podías equivocarte mucho y tenías un universo limitado y no podías equivocarte mucho, y los nombres que hemos hablado han llegado y eso es lo importante. Vamos a una segunda pausa, Rafa, cortita, y regresamos. Dale. Ok. El fútbol tiene distintos puntos de vista, tiene códigos y mucho debate. El fútbol tiene protagonistas que hacen noticia. El fútbol es polémica, es pasión. Todo esto y más en Código Fútbol. A las 9 de la noche, no te pierdas la palabra del técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, aquí en Código Fútbol. Amigos de Charla de Cuarentena, regresamos, último bloque, una conversación exquisita, amical, llena de anécdotas, y conversábamos un poquito en la pausa con Rafa y decíamos épocas diferentes, en que no había las facilidades, en que te podían decir, señor Rafa Castillo, profesor Rafa Castillo, tenga usted este programa, haga un plan para 3, 4, 5 años, tenga un cuerpo técnico a disposición de lo que usted necesite, los medios audiovisuales, los contactos con el extranjero, vaya a ver la capacitación de algunos entrenamientos afuera, etcétera, Rafa. Por eso que es meritorio la subsistencia de un profesional como tú y como muchos otros. De tu viejo, ¿qué más rescataste? Porque yo me acuerdo de mi viejo y él me hablaba mucho de tu viejo y de tu abuelo, pero los viejos nuestros eran de pocas palabras, Rafa. Esto sí, esto no. No sé. No eran muchas de esas. No, eso era cierto. Yo a mi abuelo no lo alcancé a conocer porque mi abuelo falleció. Pero de mi papá sí, es verdad lo que estás comentando. Mi papá era de pocas palabras y a veces, o sea, da la impresión de
pocos amigos también, ¿no? Porque era la expresión de su rostro, ¿no? Un poco duro, pero quienes lo conocían, mi papá tenía su chispa y también, pero él sabía con quién, cuándo y cómo, ¿no? Yo me acuerdo Pero que Rafa, yo he sido un ah, admirador de tu viejo, ah, conversaciones exquisitas cuando iba a la Alianza, cuando él ah, me aconsejaba, cuando yo tenía en esas épocas que estamos hablando, y nunca me voy a olvidar, ah, en pocas palabras, un día yo lo vi a Solano, tú te acordarás, flaquito, todo chiquito, y en Alianza jugaba de central y me dijo, ando peleando con este chico, juega extraordinario, pero no quiere salir del medio. Si te lo vas a llevar, si lo vas a convocar, ponlo por el costado. Mira, lo sí, tengo acá como si hubiera sido ah, ayer, ajá, cosas así, ajá. ¿no? No, no, sí, no, mi papá, bueno, tenía ojos de ver bien, ¿no? O sea, de repente lo que otros no veían, ¿no? A veces había que prestarle atención, a veces yo me detenía con él en un entrenamiento y le preguntaba qué es lo que veía, ¿no? Entonces me dijo, ¿ves lo que ves en este chico? Y bueno, mi primera impresión se la di y me dijo, pero mira esto y mira el otro. Mira de repente cómo se para, mira de repente cómo mira. Y ahí era un tipo que mi papá de alguna manera, lo que hoy le llamamos, hoy día nosotros le podemos llamar dinámica, mi papá ya lo tenía. Era velocidad de acción, velocidad de Ah, recuperación, velocidad de comunicación. Entonces, sin utilizar esos términos, porque esos términos aparecieron después, mi papá se adelantó en algunas cosas porque me dijo, mira dónde está la pelota y mira lo que está haciendo él. Mm, ¿verdad? Tenía razón. Un tipo que sabía ver bien, ¿no? Y veía lo que otros de repente para la época no veían, ¿no? O sea, generalmente muy poco se equivocaba en ese aspecto de la elección o de observar a un jugador, ¿no? pero ese es lo bonito, y yo te digo a ti, yo lo suscribo, heredado por ti, muchos de esos conceptos del fútbol bien jugado, de la disciplina, efectivamente, el Cholo, había mucha gente que decía no, pero es que tenía que asumir ese papel, un formador en Alianza, una persona que prueba 300 jugadores o 200, tiene que tener esas cosas. Yo, a mucha honra, amigo tuyo, sé que tú has seguido esto. El último año ha sido con Grau, antes han sido con muchos equipos, con Bolo, con infinidad. Ha sido uno de los pocos entrenadores peruanos que ha dirigido afuera, en Chile. Así que son cosas que uno de selección peruana y todo. Esas experiencias, Rafa, que tú has tenido en este momento, ¿cómo las capitalizas en este momento? ¿Cuáles crees que han sido los mejores escenarios, los mejores momentos? Bueno, muchos esas, Roberto. Mis inicios con mi padre fueron importantes, me marcaron. Mi primera vez que dirigí en el año 89 el Bolognesi de Tanga a nivel profesional cuando se jugó el campeonato por regiones, zona sur, zona centro, zona norte, ¿no? Mi primera experiencia donde yo tenía jugadores que eran mayores que yo y viajábamos por todos los lugares que eran de altura, Tintaya, Juliaca, Puno, Arequipa, Cusco, y teníamos que viajar muchas veces por tierra, era la época. Bueno, aprendí, tuve oportunidades, aprendí de mis errores también, ¿no? Y después regreso a la Alianza Lima para trabajar con José Carlos Amaral, pero se presenta una posibilidad de irme a Colo-Colo y Alianza toma la decisión la toma el ingeniero Alberto Espantoso y me envían a Chile a trabajar con el primer equipo de Colo-Colo como ayudante de campo de Arturo Salá, y después Arturo es elegido técnico de la selección chilena y contratan a Mirko Yossi. Entonces yo era ayudante de campo de ese comando técnico de Mirko Yossi, y a la vez también como ayudante de campo era el preparador de arqueros de Daniel Morón, de Marcelo Ramírez, José Letelier y un australiano de nombre John, ¿no? No recuerdo el apellido, y fue ese equipo que ganó la Copa Libertadores de América, ¿no? Con jugadores que realmente me dejaron una enseñanza, como Lizardo Garrido, Xavier Margas, Raúl Ormeño, Jaime Pizarro, Patricio Claro, Yáñez, un gran Marcelo Colo-Colo. Bartichotto, Ricardo Dabrowski, ¿no? Entonces, por ahí Miguel Ramírez, que ahora está dirigiendo, ¿no? Por ahí jugadores que realmente, Luis Pérez, que a mí me dejaron una grata enseñanza. Claro. De ahí regreso a finales del 91 y ya me hago cargo de la jefatura de la edición de menores de Alianza, del año 91 hasta el año 96,
que en el año 96 fue seleccionado como técnico de la sub-20 de Perú para un sudamericano, ¿no? Entonces, hasta ahí me llega mi participación con Alianza, ¿no? Entonces, de ahí tengo la oportunidad de dirigir Alianza Atlético de Sullana a nivel profesional, después el Unión Guaral, y fue un equipo en el cual yo disfruté mucho dirigiendo ese equipo, porque era un equipo donde tenía a Antonio Mesa Cuadra, a Ryan Salazar, Alex Magallanes, a Hernán Rengifo, a Víctor Reyes, a Joel Herrera, Jorge Rivera y Johnny Vega, Ricardo Ronceros, tenía al Chino Ibarra, a Chifle Martínez, por ahí me olvido de algunos, seguramente, Pince Hernández, pero era un equipo que, ¿sabes qué? Yo disfrutaba, porque todos estos chicos, o sea, jugaban bien al fútbol. Íbamos a jugar a Arequipa y en Arequipa Melgar terminaba pidiendo el tiempo para que no le hiciéramos un gol. De repente íbamos a Arequipa y empatábamos o ganábamos, y el equipo, o sea, teníamos un arco movible en Guaral que entre 35 personas lo teníamos que cargar y era movible, ¿no? El arco, ¿no? Otras épocas y otras facilidades, y de ahí siguen esos éxitos, Rafa, y llegamos digamos, a este 2020 donde hay un Atlético Grau y otros jugadores que yo te decía, Rafa, qué bien lo hace jugar a Manco. O sea, a veces la empatía del técnico y te llamaba y te decía, dile que se cuide, dile que haga esto, y contigo caminaba porque tenía eso. O sea, hay gente nacida para ser entrenador con empatía para la gente. 31 años de entrenador por lo que estamos sacando, Rafa, hasta este momento más o menos. Un poco más, un poquito más. Por ahí, si comencé como en el año 84, es hasta la fecha. Bueno, ¿no? imagínate. Bueno, claro, 37. el año 80, por ahí, claro, 37 años, ¿no? Pero... y bueno, sí hicimos una campaña aceptable, ¿no? Pero hubiera sido lo ideal, o sea, redondearla manteniendo el equipo en la profesional, ¿no? El cual eso de repente te marca y te limitan un poco, ¿no? Y que de repente dicen, no, pero no se mantuvieron, pero no vieron pues cómo tuvimos ese equipo, que lo recibimos con 2 puntos en el campeonato, con 22 minutos en la bolsa de minutos, pero al final, bueno, nos quitaron un punto en mesa, ese punto también me faltó, dejamos pasar algunos puntos en cancha por inmadurez futbolística, pero competimos, llegamos a competir, el equipo mejoró sustancialmente, ¿no? Pero no alcanzó, ¿no? Es una lástima. Pero se quedó, Rafa, se quedó suscrita el trabajo, tú con Willy, que siempre ha trabajado muchas veces con él, pero son situaciones pero que reflejan tu capacidad, tu profesionalismo, tu don de gente. Rafa, el tiempo nos ha ganado, podríamos seguir conversando y hacer otra charla de cuarentena. Yo te agradezco, sabes el cariño que hay por la familia, nos une mucho la familia futbolística en general. Y nada, de acá mis hijos, mis hermanos te aprecian mucho, Blasi, mi mujer que siempre ha atendido cuando iban allá a un centro comercial y conversábamos, pero quiero agradecerte esta atención, desearte siempre lo mejor, que te sigas cuidando y que seguramente que este año te veremos nuevamente triunfador en alguna de los equipos, Rafa. No, Roberto, gracias a ti, saludo a tu familia también, gracias a la gente que se da el tiempo también para podernos ver en tu programa de cuarentena. Te comenté antes de comenzar esto, te dije que mi mamá era twincha, no sé por qué era twincha, pero era twincha, ella te veía jugar y decía, ahí está el flaco Titín, me gusta ese flaco cómo juega los partidos en el Estadio Nacional, porque me acuerdo que eran tripletes y nosotros íbamos el primer partido. Sí me acuerdo de la un abrazo, Roberto, un beso grande, te quiero, sigámonos cuidando y bueno, y sigamos conversando también. Listo, Rafa, muchas gracias, igual para ti. Gracias a ti, gracias Roberto, igual, chao.